Bueno, hoy Élite se viste de gala. Hoy que nos esté visitando Jacqueline, una mujer bien emprendedora, aparte es sumamente importante en el BNI del Doral en español, y por eso hacemos este tipo de reuniones. Normalmente este podcast va dirigido en primer lugar a todas las personas que somos miembros del BNI del Doral. Y hoy nos visita Jacqueline, que aparte de ser vicepresidenta del BNI, es una persona experta en la parte financiera. Y nos gustaría saber algo de Jacqueline. ¿Qué haces? Ay, ¿Qué te motivó a trabajar en la banca o en las finanzas? ¿Cuál es su cuento de por qué estás sí. en ese negocio, Jacqueline? Bienvenida a Elite International Consulta y a nuestras oficinas y a nuestro podcast de Asegúrate. Muchas gracias, buenos días, muchas gracias a usted y a su familia, señor Eufrasio, por tenerme aquí hoy como parte de esto tan especial que están formando. Wow, es una pregunta para mí larga, así que voy a tratar de resumirla en lo más que pueda para ustedes, pero yo nunca pensé que iba a trabajar en el mundo de la finanza cuando estaba más joven, pero mucha gente no piensa que va a trabajar lo que termina trabajando cuando uno está joven, ¿no? Claro. Yo me vine de Venezuela jugando golf y Sí, tú jugabas golf. sí, me vine becada con el golf y mi pasión obviamente toda la vida fue el golf. Estudié en la Universidad de Hotelería y Turismo con la idea de que iba a trabajar en un resort de golf y todo en mi mente siempre fue el golf. Me gradúo, empiezo a jugar profesional y como a los 4 años digo, mira, la experiencia es espectacular, pero es hora de ver qué voy a hacer ahora con mi vida, porque obviamente dentro de ese mundo no estaba en el top, porque si no me hubiese quedado jugando. Menos mal que se retiró, porque si no, ¿cómo se llama? Taller. Exacto, Tiger, ahí venía, no, pero... y entonces en ese momento tuve que decidir qué iba a hacer con mi vida. Y fue un momento clave donde tenía 27 años en ese momento, no sabía qué quería hacer, siempre me habían gustado los negocios, el dinero, planificación, y decidí volver a la universidad a hacer una maestría en finanzas, un MBA enfocado en finanzas, y ahí empezó mi carrera en finanzas. Empecé del lado de los seguros, así que entiendo... ¿Estuviste en el área de los seguros? Sí, entiendo muy bien lo que ustedes hacen y es crucial tenerlo como parte de la planificación de cualquier familia y cualquier individuo, que lo vamos a hablar más adelante. Y poco a poco lo que yo entendí, para mí, mi pasión era ayudar a la gente. No era... y cuando le hacía planificación con los seguros, era parte de la planificación y yo sentía que me faltaba toda la otra parte que también quería darles, ¿no? La planificación de retiro, la planificación para la universidad, la planificación para las inversiones. Entonces decidí movilizarme de los seguros, siempre teniendo en cuenta que los seguros eran parte de la planificación, pero irme más hacia la banca, donde pudiera hacer una planificación y ofrecerles un poquito de todo lo que necesitábamos. Entonces empecé en Merrill Lynch, que es parte de Bank of America, es la parte de las inversiones del Bank of America. Ahí duré 8 años, más o menos, y hace 1 año y medio me vine para la banca privada de JP Morgan. En este proceso he crecido mucho. Yo siempre digo, mi lado de hotelería y turismo que me encantaba era poderle ofrecer a los clientes y brindarle un servicio muy personalizado, que se sintieran especial, que se sintieran que del lado financiero tenían a alguien de su lado y que no se tenían que preocupar. Entonces yo siempre digo que le traje, en inglés se dice hospitality, que es como que el servicio de hotelería hacia la finanza. Hacia la finanza. Sí, entonces nada, tengo ya en la industria 14 años trabajando en esto. Me encanta, la banca privada nos brinda la oportunidad de darle a los clientes, con el apoyo para mí de un equipo detrás mío, un servicio muy personalizado a cada uno. Nunca tienen que entrar a una sucursal de un banco. Nosotros les resolvemos cualquier cosa, desde algo tan simple como una cuenta corriente de ahorro, tarjeta de crédito, hasta obviamente la planificación, portafolios de inversiones. Incluimos siempre en la planificación los seguros y todo eso. Así que... Ok, y por ejemplo, hoy en día que vemos tanto situación en la parte financiera, la volatilidad de los mercados,
¿Qué piensas tú de cómo ir a proyectarse esa parte de la volatilidad? ¿Qué más le podemos recomendar a los clientes para enfrentar la inseguridad del futuro o Sí, esa parte mira, de las finanzas? para mí cada cliente, cada familia es individual y es importante para mí entender la necesidad de cada uno antes de poder hacer una recomendación, ¿no? Claro. Porque es como ir para el médico, como el médico me va a dar a mí que lo que yo estoy sintiendo es un remedio si ni siquiera sabe qué es lo que me pasa, ¿no? Claro, o qué es lo que yo siento. Entonces, para mí es importante poder entender y sentarme primero con cada persona para entender su necesidad ahorita, su necesidad hacia el futuro, cuáles son sus metas, para poder brindarle ese apoyo de mi recomendación. Ahora, cuando hablamos de volatilidad, mucha gente le tiene miedo al mercado porque siente que no es tangible para ellos, ¿no? Claro. Sienten que si yo compro una casa, aquí tengo la puerta, está la ventana, no quiere decir que esa casa no pueda subir y bajar de valor también, pero como no tenían pensado venderla a corto plazo, entonces ellos están tranquilos ahí con su casa, que reciben ingresos de la casa y todo bien. Para mí los mercados funcionan de la misma manera, si lo estás haciendo bien. Bien. Diversificación es importante, calidad es importante. Entonces, entender el plazo del dinero que estamos invirtiendo en el mercado también, porque tampoco es agarrar lo que yo necesito para pagar la renta mañana y meterlo en el mercado hoy. Entonces, todas esas cosas las tenemos que tomar en cuenta para poder... Y la parte, por ejemplo, con lo que dicen que no hay que tenerlo en una sola canasta. Correcto. ¿Qué ves tú en esa parte de la gente que maneja dinero? Claro. ¿Cuáles son los errores más comunes que pueden cometer las personas en esa parte? Mira, para mí el error más común, por lo menos de mi lado, es por ese miedo a la volatilidad o ese miedo a qué va a pasar mañana, dejar el dinero en efectivo. Sí, meterlo debajo del colchón. Yo sé que no era la respuesta a lo mejor que quería, no, porque si lo meto en las inversiones, que si me vas al mercado. No, pero es que el mercado, si está bien diversificado, lo que está compuesto de todos los productos y servicios que nosotros utilizamos todos los días. Entonces el mercado no va a bajar y quedarse abajo, porque eso quiere decir que nosotros como consumidores dejamos de consumir y eso no es la realidad de la vida. Que hay momentos donde ciertos sectores económicos o ciertas empresas van a bajar porque no es el momento mejor adecuado en la economía para ese tipo de sector, sí. Pero así como esas bajan, otras suben en las oportunidades. Dígame el 2020 cuando nos vimos en la pandemia, ¿qué pasó? Claro. Todo lo que era tecnología que nos mantenía conectados subía 200% en 6 meses. Claro. Que no teníamos la necesidad el año anterior de usar tanto Zoom y Zoom, bueno, era una buena empresa, pero no estaba subiendo así. Claro. Pero por la necesidad que tuvimos en ese momento tenía un valor muy grande para nosotros. Se valorizaron toda esa parte de inversión en tecnología. Sí, entonces nada, para mí el error más grande es quedarte en efectivo. Uno tiene que hacer algo. Yo veo que nosotros tenemos clientes que cuando el cliente tiene un buen dinero, el cliente le da miedo, temor de hacer cualquier negocio, cualquier cosa, prefieren tener el dinero en una cuenta bancaria ganándose 0% que ponerlo a trabajar. Yo me acuerdo que había un señor acá en Miami que siempre hacía cuñas por una empresa de carro y decía que $1, si lo tienen en la casa, es $1 que no produce, pero si lo pone a rodar, eso cada vez que la gente pone a rodar el dinero, quiere decir que la economía está en funcionamiento. 100%. Y la gente piensa que porque no está invirtiendo y el dinero está en una cuenta de ahorro, que entonces... ¿Está seguro? Está seguro, pero no, lo que pasa es que está perdiendo poder adquisitivo, ese dólar que tienes ahí. Entonces, igual sí está en negativo, pero como no están viendo el margen bajar, sienten que no. Pero que no ese están es el riesgo. perdiendo. Está perdiendo dinero. Si la inflación, si estás ganando 0 y la inflación está al 4, ¿cómo no estás perdiendo? Estás perdiendo el 4% todos los meses, o sea, todos los años, porque es anualizado. Claro. Entonces, imagínate cuando teníamos una inflación de casi 10% lo que estaba perdiendo la gente. Claro, entonces en ese momento uno ve productos, los certificados de depósito, money market, que te están dando más también porque va congruente de cómo está el mercado. Pero igualito, si la inflación estaba al casi 10 y el CDI te estaba dando 5,
estás perdiendo 5 todavía. Claro, que esa es una buena recomendación, Jacqueline. Bueno, nosotros acá en Élite International Consulta, como estamos involucrados en esa parte de proteger el patrimonio, el seguro de vida es un patrimonio, es un activo. Yo 100%. Soy de los que pienso que uno puede vender la casa y gastarse el dinero mientras le deje una buena póliza de seguro de vida a los clientes, a la familia. Sí. Pero entonces, por ejemplo, también las personas que tienen su dinero y qué oportunidades tienen esa persona que tiene dinero de poder estar en la banca tuya, pero que no vivan en los Estados Unidos, que vivan fuera de los Estados Unidos. ¿Tienen algún instrumento financiero para esas personas? Mira, la banca privada de nosotros tiene 2 segmentos, el segmento doméstico y el segmento internacional. Definitivamente JP Morgan ha sido conocido por muchos años por el lado internacional también. Lo que pasa es que yo de mi lado nada más trabajo el doméstico. El doméstico, pero sí hay. Sí hay. Entonces yo encantada de la vida, claro, a mí me viene alguien que es internacional y tenga alguna necesidad, yo lo comunico con la persona que pudiera encargarse de esa persona en ese momento, ¿no? El lado de nosotros internacional también se divide por países, así que depende de dónde venga, el asesor que lo pueda atender, porque tratan de que esa persona se especialice en cada país que ellos trabajen, porque cada país, sobre todo en Latinoamérica, es un mundo, bueno, totalmente diferente y hay regulaciones diferentes, entonces para nosotros como banca es importante que se cumpla todo eso. Entonces, y otra cosita, Jacqueline, por ejemplo, uno ve en la parte de los impuestos, manejar un portafolio contigo, con su banco, esa partecita, ¿qué piensa o qué recomendaciones en cuanto a los impuestos de ese dinero, de ese capital? ¿Cómo funciona eso de los impuestos? Sí, claro. Bueno, como parte de la planificación, obviamente, siempre nos gusta ver qué está haciendo el cliente para poder defer, ay Dios mío, mi español está, definir. Prolongar los impuestos lo más posible, ¿no? Porque aquí en los Estados Unidos, a diferencia, yo creo que en nuestros países que no tenemos una cultura mucha de planificación, aquí sí nos inculcan lo que es una buena planificación hacia futuro y nos dan herramientas para poder definir esos impuestos hacia futuro. Entonces se pueden ver opciones obviamente para retiro donde se puedan definir o otras opciones donde pudiera meter dinero, donde en este momento puede crecer libre de impuestos, hacia futuro a lo mejor se tengan que pagar o productos que a lo mejor cuando salgan no tengan que pagar los impuestos en ese momento. Normalmente hay una capacidad, un límite de lo que uno puede aportar a esos productos, así que todo lo demás que se haga que no sea para retiro, nosotros va a ser taxable en el momento que se venda o que se realice unas ganancias, ¿no? Entonces, normalmente un portafolio diversificado de acciones, el crecimiento no tiene impuestos en esos años de crecimiento, pero cuando se venda, sí tenemos que pagar. Sí. Entonces, normalmente nos gusta, mira, estamos creciendo 20% este año, vamos a sacar a lo mejor ese 20%, seguir diversificando, pero si lo rebalanceamos, esa venta va a tener sus impuestos en el momento que se venda. Claro, porque nosotros siempre, en el caso mío, yo siempre he manejado el seguro de vida, he visto correr muchas situaciones de las inversiones yo me retiré mucho de esa parte de inversiones y me consagré en el seguro de vida. Porque para mí el seguro de vida es la mejor inversión, porque o se lo come uno en vida o se lo come la familia de uno. Muy importante. De ahí no pasa. Sí. Muy importante. Y ahorita que dices eso, yo viví una situación con mi familia en particular, que es por eso que tengo muy engranado también lo del seguro de vida. Tuve unos abuelos muy exitosos en su vida que habían acumulado, a través de los años un dinero importante. Mi abuelo le diagnostican Parkinson's. Y ese Parkinson le duró como 40 años. Una enfermedad que fue muy larga para él. Pero en los últimos 15 años o 20 años necesitó mucha ayuda porque estaban mis abuelos aquí en los Estados Unidos solos, por más que yo iba a venir a ayudar en lo que podía. Imagínate, yo estaba en la universidad, el otro, o sea, no tenían aquí la capacidad y tuvimos que contratar enfermeras 24 horas al día. Una en la mañana que estaba hasta la noche, exacto, y otra en la noche que venía hasta en la mañana que llegaba la otra. Esa necesidad le consumió a mis abuelos su patrimonio por completo. Wow. Que el último año que mi abuelo estuvo en vida, la familia se reunió para decir, bueno, ya después de este año vamos a necesitar entonces todos contribuir.
a esta necesidad. Lamentablemente mi abuelo fallece ese año o no tuvimos que tomar eso, pero mi abuelo tenía seguro de vida. Y mi abuela, que todavía estaba viva, y todavía está, bueno, falleció este año, sorry. Ay, lamento. Todavía la tengo en mi corazón como si estuviera viva. Pero mi abuelo falleció hace 10 años. Mi abuela recibe ese dinero y mi abuela por estos últimos 10 años pudo vivir cómodamente por el seguro de vida que tuvo mi abuelo por 50 años estuvo pagando ese seguro de vida. Claro, la gente siempre piensa que el seguro es un gasto. Nosotros siempre trabajamos aquí en nuestra oficina prestando la mejor asesoría, porque el seguro es una inversión y yo soy amigo de que el seguro sea un hábito. La gente tiene que acostumbrarse, crearse el hábito del ahorro y de la protección. Sí. Eso es sumamente importante, Jacqueline. Es lo único que tenemos garantizado. Lamentablemente todos tenemos una fecha aquí en esta tierra y todos vamos a tener que fallecer. A muchas personas no les gusta hablar del tema, les parece un tema que si lo hablo, entonces quiere decir que pero no, ¿por qué? Porque no importa lo joven, ojalá lo compraran más jóvenes normalmente, porque mientras más joven, más económico, nunca voy a estar en mejor salud que cuando era más joven, entonces es más económico en ese momento y es el momento para comprarlo. Y yo, que lo compré cuando había empezado en los seguros, yo no estaba ni casada, ni tenía hijos, ni nada, yo decía, sí, bueno, ahorita no tengo, mi beneficiario es mi familia que no lo necesita, pero no importa. Pero yo en algún momento quiero tener familia y en algún momento quiero tener un esposo. Entonces, haberlo comprado en aquel entonces y todavía poderlo tener y comprar más cuando nacieron mis hijas y decirle a mi esposo cuando nos casamos, mira, yo valgo más muerta que viva, así que yo necesito que tú también te compres el tuyo. Pero es por el beneficio de la familia y de uno, nunca sabe cuántos amigos hemos tenido que han fallecido. Y como dijiste tú, la gente de todas maneras en el complemento de las inversiones y todo lo que tú manejas, 100%. Siempre es recomendable que una mínima porción de esos ingresos o de esa ganancia lo traslade a una póliza de seguro. Sí. ¿Por qué? Porque como hablas tú, de repente un evento de eso, una enfermedad terminal no alcanza ningún dinero para soportarlo. Sí. Entonces, en esa partecita que tú manejas, ¿qué le recomendaría 100%. En la parte financiera que tú manejas muy bien esa parte financiera? Porque yo lo único que sé hablar es de seguros. Pero por eso te lo paso a ti el lado de los seguros para que tú nos hables un poquito de eso, pero definitivamente tiene que ser parte de la conversación. El seguro de vida siempre es parte de mi conversación, de nuestra planificación. Cuando yo me siento con los clientes, entender cuál es el propósito del dinero, cuánto dinero tenemos, cuál es la necesidad inmediata para poder cubrir los gastos que tenemos ahorita, cuál es la necesidad. Entonces yo necesito también poderte ayudar a largo plazo, mediano plazo, tienes hijos pequeños, medianos, grandes, todo eso se tiene que tomar en cuenta. Pero definitivamente los seguros es parte de esa planificación y es muy importante. Sí, es muy yo importante. Pienso que al crear un portafolio de esos que ustedes ofrecen, una parte de ese portafolio debe ser el seguro. Sí. Porque yo me acuerdo, yo tengo un caso donde el hombre tiene un dinero, lo manejan en un portafolio de inversiones y me dijo que tenía una buena rentabilidad. Dije, agarra el 20% de la rentabilidad y llévelo al seguro, porque ese es el que le va a permitir de que ese portafolio también dure a largo plazo, que es cuando se le ve 100%, la rentabilidad. 100%, porque tú recomiendas. Porque el seguro de vida se tiene que, para mí, en mi opinión, ver primero y principal con el propósito de asegurar tu vida, ¿no? Asegurar tu vida por si algo pasa. Lo bueno hoy en día de los seguros es que también puedes entonces tener, además de aportar para el seguro de vida, tener un ahorro ahí también hacia futuro. Mucha gente piensa entonces, erradamente, yo que trabajo en la banca privada patrimonios de 5 millones para arriba, que entonces si un cliente tiene 20 millones, quiere decir que no necesita seguro de vida, porque tiene suficiente por si algo le pasa de cubrirse. Es errado eso, porque aquí en los Estados Unidos tenemos lo que se llama el estate tax. Mientras más dinero tienes, más. Ese estate tax no le corresponde si no tienes una cantidad de dinero grande. Claro, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú no te preparas para el estate tax cuando tienes mucho dinero, que eso varía los mínimos de excepción, entonces esa persona fallece y le tiene que pagar al IRS 40% del patrimonio. Del dinero que tenga y del patrimonio. Hay un caso aquí en la Florida muy conocido
del estadio que hoy en día, no sé, es de los Dolphins, le cambian el nombre todo el tiempo, así que ya no puedo, ni sé cuál es el nombre del estadio en este momento. Pero era en algún momento el Joe Robbie Stadium, que era un jugador de fútbol muy conocido y él compró el estadio como parte de su patrimonio y obviamente era parte de sus activos. Uno piensa que la gente famosa, lo tiene todo planificado, resulta que no. Es malo asumir eso. Es malo, sí. Es malo asumir eso, porque si no se tiene la conversación, no sabe uno que no, a veces están menos planificados que los pequeños. Y él fallece sin ningún plan. Y la familia, teniendo que pagar el 40% de esto, que te dan 9 meses para pagarlo, tenía todos los activos, eran en real estate, que no eran líquidos. Que no tenía liquidez. No tenía liquidez. Pero al IRS no le importa que no tengas liquidez. Yo quiero mi dinero, tengo 9 meses para pagarlo, quiero mi dinero. Y no reciben carros ni casas. No reciben edificios, no reciben nada. Entonces se vieron en la necesidad, porque eso es público de paso, si tú no haces un fideicomiso privado, todo eso es público, de vender ese estadio exactamente por la cantidad que ellos le tenían que pagar al IRS. Wow, perdieron toda la ganancia. Yo siempre he dicho eso, Jacqueline, y le agradezco mucho que nos haya hoy aceptado la invitación. Claro, un placer. Ese es el tema que nosotros tocamos todos los días, la finanza, el patrimonio, la organización. Yo siempre he dicho que el que no tiene dinero necesita un buen seguro y el que tiene mucho dinero necesita un buen seguro. Con otros propósitos. Claro, con otro propósito, como dicen los profesores nuestros del seguro. Hay que buscar el interés asegurable de cada persona. Exacto. Tiene su interés asegurable para poder adquirir una póliza de seguro. Pero en la parte financiera, por ejemplo, tú que hablas de los portafolios, las inversiones, hoy en día las pólizas de seguro tienen todos los beneficios que antes no tenía, beneficios en vida, beneficios para protegerse de una enfermedad terminal. Hoy en día estamos cubriendo hasta el Alzheimer en las personas, en las pólizas de seguro. Wow, así que tenemos excelentes. Que es una enfermedad que yo no sé si es si antes no había tanta exposición, pero que yo siento que ha crecido mucho. Hoy en día, yo no sé, pero todas las situaciones que uno ve hoy en día de enfermedades de los niños, de todo eso, le aterra a uno. Sí. Yo no sé si antes, por ejemplo, yo vengo de gente muy humilde y del campo que me imagino que uno no tenía contacto con todo esto que tenemos actualmente, pero le agradezco muchísimo que nos haya visitado, que nos haya hablado de finanzas, que nos entrenen para que los clientes nuestros tengan esa información de lo que es un servicio VIP financiero, que lo puedan atender de manera especial, y el que tiene dinero pues tiene que cuidarlo. Claro. Y tiene que buscar un experto. De igual manera, claro. Entonces nos gustaría saber de ti, dónde te puede ubicar, dónde podemos contactarte, cualquier cliente de Élite International Consulta que tenga. Por supuesto, para estar al lado de Jacqueline se necesita un buen patrimonio. Pero igual yo encantada de hablar con cualquiera que quiera hablar conmigo al respecto. Después se habla del patrimonio, pero muchas gracias por el tiempo que me han brindado y por invitarme. Yo les voy a dar mi contacto personal, mi celular, ¿ok? Así que el que quiera contactarse conmigo, aprender más, si tiene alguna pregunta, ¿qué le podemos ofrecer? Mi número es 786-459-7704. Mi email es Jackie, que es JACKIE.gonzalez, que es GONZALEZ, @jpmorgan.com. Estamos aquí a la orden para cualquier cosa que necesiten, cualquier consultoría. Me encanta poder ayudar y brindarles a cualquier persona que quieran aprender de esto. Del mundo financiero. Ese apoyo. Sí, porque hay gente inventando esto de las inversiones y todo, pero yo digo que para eso hay que sentarse uno, tener disponibilidad y tener una persona que lo asesore a uno. Usted tiene tanta razón de que hay tanta mala información y personas que están tratando de beneficiarse ellos mismos, lamentablemente, que nos dan mala reputación, que la gente
pierde un dinero y después me dice, no, yo más nunca quiero invertir porque yo perdí un dinero. Y le digo, ¿y en qué estaba invertido? Y ni saben en qué estaban invertidos. Sí, le digo, no, la información es lo más importante. Todo lo que uno haga con el cliente tiene que entender lo que estamos haciendo, el propósito por el cual lo estamos haciendo y estar unido en esa planificación definitivamente. Bueno, muchas gracias. Aquí en Elite International Consulta también tenemos la fórmula que a través de construir un patrimonio en una póliza de seguro de vida podemos obtener los 5 millones de activos que necesitan los clientes para estar al lado de Jacqueline. Exacto. Así que le vamos a entregar ese secreto, cómo construir un patrimonio a través de una póliza de seguro. Así que muchas gracias, Jacqueline, por habernos visitado, haberse tomado un café con nosotros hoy y disfrutar de esta entrevista. Gracias.